Fíjese que el Señor nos ha venido hablando desde el principio de la vida abundante de la grandeza de Dios. Y lo que tenemos que preguntarnos es, ¿yo estoy viviendo la vida abundante de la grandeza de Dios o sigo mirando las cosas del mundo? Porque esa es la realidad. O sea, yo tengo que hacerme un autoexamen de esa realidad. Porque la única forma que tú puedes ver la grandeza de Dios es que lo mires a Él. Mientras tú te estés entreteniendo de las cosas de este mundo, tú nunca vas a ver la grandeza de Dios. Tú vas a seguir, como yo siempre le digo a ustedes, como el caculo que le da la bombilla 1000 veces y 1000 veces rebota otra vez para atrás. Así que cuando pensamos en Dios, nos tenemos que preguntar, ¿qué viene a mi mente? ¿En qué yo estoy pensando? Porque si pensamos en la justicia de este mundo, entonces muchos vamos a decir, Señor, yo quiero que tú hagas la justicia y que la hagas pronto. Pero estoy mirando hacia afuera, no me estoy mirando a mí. Entonces, si el primer ministerio de nosotros es nosotros mismos en nuestra casa, ¿dónde estamos parados? Tenemos que preguntarnos esto, hermano, porque esto es serio. Si luchamos contra el complejo de culpa, que el enemigo lo usa para señalarnos con el dedo, nos tenemos que enfocar en que todos nuestros pecados han sido perdonados. Si somos nueva criatura en Cristo, aquí todas las cosas son hechas nuevas. Por lo tanto, nosotros tenemos que quitarle ese complejo de culpa en nuestra mente para decir que hemos sido ya perdonados. Camino yo en el perdón de Cristo. Porque si nos arrepentimos, sabemos que somos nueva criatura en Cristo y no hay lugar a duda porque el libro de Corintios lo explica a sí mismo. Por lo tanto, cuando nosotros verdaderamente buscamos a Cristo, empezamos a enfocarnos en nosotros mismos, como hablamos en la Santa Cena. Y ahí limpiamos nuestra alma para que entonces cuando limpiamos nuestra alma por el reconocimiento del pecado y realmente nos hemos arrepentido, empezamos a ver las cosas realmente como son. Y esto es bien importante, porque cuando empezamos a ver las cosas como realmente son, a usted no le va a importar si a usted le duele una pierna, le duele la espalda, la cabeza, como estoy yo, porque lo miro a Él. Y eso deja de ser menos importante que Él. Y camino en la importancia realmente de Él. Y por lo tanto, todas las demás cosas son mínimas, si existen. Porque tampoco yo le creo las cosas que el mundo quiere poner como verdaderas. Le creo a Dios. Por eso es importante ver lo que dice el profeta en Isaías 40, 12 al 31. Lo voy a leer de una manera rapidita para que usted pueda ver en qué se está enfocando el profeta cuando nos está hablando en todo lo que nos está hablando en la palabra. Porque cuando leemos al profeta Isaías vamos a estar leyendo un libro similar al de Apocalipsis. Las cosas futuras que han de venir y las tenemos en las narices, pero no las vemos. ¿Por qué no las vemos? Porque intrínsecamente nuestra alma no está totalmente limpia para tener la recepción de la revelación de la palabra. Y por eso a veces el pueblo perece por falta de conocimiento, Oseas 4:6. Así que nosotros tenemos que ver en qué se está enfocando esta palabra de Isaías 40, 12 al 31, que nos está hablando por adelantado las cosas incluso que van a ocurrir, que podemos pensar, incluso las que vamos a escuchar. Si Dios sabe todo, hermano, no hay nada desconocido para Dios. Esa es la grandeza de la vida abundante en Cristo. Gracias. Very important. Así que vamos a empezar por leer a Isaías 40, 12 al 31. Y vamos a leer la versión de Reina Valera 1961. Y fíjese que el profeta comienza con un cuestionamiento. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? O sea que está mirando la grandeza de la omnisciencia, que es el conocimiento de Dios, y a la misma vez la grandeza de Él, que el mar es medido con el hueco de la mano.
¿Usted se puede imaginar eso? Con el hueco de su mano. Y después te dice, y los cielos con su palmo. ¿Alguien puede tener una idea de lo que es eso? Porque yo no la tengo todavía. Solamente puedo imaginarme algo, pero no lo puedo entender todo. Dice, con 3 dedos juntó el polvo de la tierra, de donde venimos, y los reunió en un sitio. Vaya viendo la grandeza de la abundancia del poder de Cristo. Y pesó los montes con balanza. ¿Con qué pesas los collados? O sea, y todo se mantiene flotando. Lo dejo ahí para que usted vea la grandeza de Dios. Mira el 13, como sigue diciendo. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole algo? Él es soberano, ¿verdad? Vamos a estudiar los martes aquí. Él no le pregunta a nadie, él dice y eso es. Ni se equivoca, ni es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para equivocarse. Y sigue diciendo el 14. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿A quién? ¿A quién? No existe. Él dice y es, se acabó. ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? ¿Quién? ¿A quien lo sabe todo? ¿Habrá alguien por encima de esto? No existe. Sigue el 15, perdón. He aquí que las naciones le son como una gota de agua que cae del cubo, o como un menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Terremotitos así, no están. Se acabó el mambo. ¿Va viendo? La gente no, que si el Harper, que si aquello, que si armas biológicas, que si armas nucleares, que si los ejércitos tienen esto. Todo eso es cierto, pero todo está bajo una tutela llamada Dios. ¿Me entiende? Así que no se deje meter miedo. Seguimos con el 16. Ni el Líbano bastará para el fuego. El Líbano es un territorio extenso, conocido en aquel entonces por los judíos, para que tenga una idea de que está hablando de la extensión territorial y la llanura. Ni todos sus animales para el sacrificio. O sea, nada, ni todo lo que tú crees que es grande para Dios. Es lo que te quiere decir. Mira el 17. Como nada son las naciones delante de él. Que si esta nación es más poderosa económicamente, que si esta tiene los armamentos nucleares más poderosos, que este le revelaron el escudo que protege contra todas las bombas, los tiros. No. Todo eso es nada delante de Dios. ¿Me está entendiendo? Que si alguien dispara con una 45 en tu cabeza, él hace el polvo y cayó el plomo ahí al lado. A Dios no disparaste, ¿qué pasó? ¿Estás me entendiendo? Estoy hablando de mí. Que lo he vivido. ¿Usted me entiende lo que estaba diciendo aquí el profeta Isaías? Mira el 18. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis por hacer? O sea, ¿con quién lo podrás comparar? Esto es casi como una burla. Mira el 19. Sí, es una burla al intelecto del hombre. El artífice prepara la imagen de talla. El platero le extiende el oro y le funde las cadenas de plata. Mira lo que dice el 20. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Y se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Nos está hablando de la gente que creen en las cosas del mundo, no en las de Dios, incluyendo el dinero. Por si tú no sabes, el dinero le da polilla. No a la plata, al de papel.
Y ¿sabes qué? Cuando está polvillado, el banco te dice, no sirve. Ah, pues me va a dar, no, lo perdiste. Alaba. Estoy hablando de que le pasó recientemente a un amigo mío. Para que sepa. Vendrá el camino cuando, bueno, en su momento, Dios tiene su forma. Pero eso le pasó a un amigo mío la semana pasada. Y me llama con ese problema. Que fue a buscar un abogado. No creo que tenga ninguna validez, porque ese no estaba ilegal. Pero si tú quieres meterte en ese lío, pues dale para adelante. No, porque son unos cuantos millones. Ah, bueno, está bien. Búscate un asesor financiero antes de meter la pata. Esto es real, hermano. 21. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? Nunca os ha dicho desde el principio. ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? O sea, te estoy hablando desde el principio esto, pero en vano ha sido. Es lo que está diciendo. El 22 sigue diciendo. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langosta. ¿Y qué cosa? Que fíjese que esta similitud de langosta, que son unos pajaritos que vuelan parecido a la esperanza, como langosta, los moradores son. O sea, que van como las corrientes del mundo. Y el ser humano no puede ir con las corrientes del mundo. El ser humano tiene que ir con una dirección, dado por una visión, en cumplimiento de un propósito. Y es el de Cristo en nosotros. Amén. Así que Él extiende los cielos como una cortina. Los despliega como una tienda para morar. Aquí es que entra la parte importante, para morar en la santidad. Mira el 23, sigue diciendo. Él convierte en nada los poderosos. Y a los que gobiernan la tierra, lo hace cosa vana. Oyó. Los que no andan conforme al propósito de Él, lo hace cosa vana. Y mira el 24. Como si nunca hubiera sido plantado, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra, tan pronto como sopla en ellos se secan. El que sopla es Dios en la justicia del sol de justicia, ¿sabe? No se equivoque que sopla. Es Dios el que sopla cuando arranca todo. Y el torbellino los lleva como hojarasca. O sea, que no solamente le arranca, sino que los vuelve hojarasca. La hojarasca es algo que va a fertilizar la tierra en la propia destrucción de lo que el hombre cree ser que no es. Mira la grandeza de esto. O sea, que cada vez que tú pienses que yo hago, que yo entiendo, que yo sé, que yo puedo, que yo poseo, te vuelve hojarasca. Cuidado con eso. Sigue diciendo el 25. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo de Israel. Y el 26 dice, levantad en alto vuestros ojos. Mira quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todos llama por su nombre. Él te llamó a ti por tu nombre. Y lo bueno de esto es que después te cambiará tu nombre. Llamó a Abraham y después te digo, ahora te vas a llamar Abraham, padre de muchas naciones. Le selló la programación que tenía guardada desde el origen, que estaba su padre y su familia adorando dioses ajenos con imagen de talla. Lo sacó de ahí para enseñarle quién es el yo soy. Como lo llamó a Moisés, cuando le dijo, saca los pies de la zarza ardiente, que el lugar que pisa santo es. Así te está llamando Él a ti. Y dice, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. El poder de su dominio, hermano. ¿Tú sabes lo que está diciendo? El poder de su dominio, eso es absoluto.
Sigue el 27 diciendo: ¿por qué dice, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y mi Dios pasó mi juicio. Y mi Dios pasó mi juicio. ¿Sabe quién es el que va a pasar juicio a nosotros? El que te llamó a ti y a mí. El que murió en la cruz del Calvario. El que está a la diestra del Padre intercede en favor de nosotros. El que completa las oraciones de nosotros para perfeccionarlas delante del Creador y se cumple el propósito de Dios en nuestra vida. Ese es el que va a pasar juicio final. Y lo dimos en Apocalipsis, ¿verdad? 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Sé que si usted saca la Biblia en hebreo no dice Jehová, lo sé, pero estoy leyendo Reina Valera. Es que tengo gente que escudriña más allá, pero también se confunde buscando el disparate. Por eso lo estoy diciendo, está en internet. Y dice, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. O sea, que no hay quien lo alcance, pero nosotros somos dichosos que recibimos la revelación. Y sigue diciendo el 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. O sea, de que lo que no era, hago yo avergonzar lo que era para que triunfes en la victoria de aquel que murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Eso es lo que nos está hablando. Y el 30, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Levantarán alas como el águila. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Ese es el Dios que le servimos, hermano. Fíjese que el profeta aquí nos hace enfocar en la grandeza de nuestro Dios. Sobrepasa toda comprensión humana. Por lo tanto, el conocimiento de su verdad nos tiene que llevar por obligación en la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro, en el que murió en la cruz del Calvario. Fíjese que el versículo 12 nos está hablando, ponle el 12 para que lo puedan visualizar, por favor. Que midió, él nos está hablando que midió las aguas con el hueco de su mano. Vemos cómo está explícitamente explicado en su palabra la soberanía y los futuros planes que Él tiene para el mundo. Y todos se cimentan a base de nuestra fe. Y cuando hablamos del cimiento de toda bendición para nosotros, que es nuestra fe, todos decimos, pues, Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción que no se ve. Y eso suena bonito, pero a mí me gusta decirlo en arroz y habichuela. Y se lo repito y no me canso hasta que usted lo entronice. ¿Qué es la fe? La fe es dueña de lo invisible. Lo que tú no ves, la fe lo ve. Por eso es importante cimentarte en esa verdad y no me canso de repetirlo, porque la tenemos que agarrar, hermano. La fe, Hebreos 11:1. Toca lo que tú no puedes tocar, lo intangible. Tú puedes orar a 500,000 millas de distancia y desatas la palabra y ocurrió al lado de allá, porque toca lo intangible. ¿Cuántas personas he orado y a distancia? Yo ni conocerla. Es que un familiar está aquí en intensivo y el familiar cree y él sí, yo creo, recibe la sanidad. Y no le importa el idioma porque yo oro en inglés o en español, pero no sé más nada. Porque hebreo no sé. Yo sé, Dios lo hace. Ese es el Dios que tú y yo le servimos. Y Dios quiere que sea así. Porque esa es fe. Por lo tanto, la fe es dueña del imposible. Y lo tenemos que atesorar.
Y fíjese que él te sigue diciendo en el versículo 14, ¿y quién midió las aguas? Esto nos habla a nosotros. Nos habla de la omnipotencia y de su infinito saber y poder. Interesante. Cuando usted analiza todo esto, usted se da cuenta que nosotros muchas veces no nos damos cuenta la grandeza de Dios. Y hay gente que reta a Dios. Ahorita estaba hablando con Eddie y vi dos manifestaciones de su poder. Qué lindo, porque es en favor de nosotros. Es en favor de su pueblo. Fíjense que el versículo 15 y 16 habla, las naciones son como gotas de agua que caen del cielo. Y eso nos está hablando de la soberanía de Dios. Dios no le pregunta a nadie lo que él tiene que hacer. No le pregunta consejo a nadie para lo que él decidió hacer. Él te dijo y ya es. Y para que entendamos la profundidad del hecho sustancial de vida, te dice, así como caen las gotas del cielo, la nieve de los cielos caen a la tierra y suben en vapor de agua y vuelve el ciclo dinámico y activo de rociar la tierra, así es mi palabra. No retorna atrás vacía y prospera para lo que ha sido enviada y enviada a favor de nosotros. Porque esa es la grandeza de la abundancia de poder de Dios que está a favor de nosotros. ¿Y sabe lo único que lo activa? La fe. Porque por fe se hizo todo. Y nosotros tenemos que ser partícipes de esa fe. Y cuando sabemos si realmente lo estamos haciendo es cuando vivimos en la forma que dice la palabra de Cristo que hay que vivir. Si valoramos las cosas como Él las valora. Fíjese el versículo 18 y el 20 te dice, ¿qué imagen la compondréis? Fíjense que cuando Isaías dice eso, y ahorita se lo dije, es como una burla. ¿Por qué? Porque nosotros no nos damos cuenta que a veces le quitamos el espacio de Dios en nuestra vida y lo ocupamos con cosas de este mundo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Sustituyendo a Dios por cosas. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que el hombre haga eso siendo creyente? Oseas 4:6, por falta de conocimiento mi pueblo perece. Esta mañana en intercesión y esta madrugada me lo dijo en mi casa. La iglesia no tiene poder y autoridad, no vive en paz y gozo y se sienta apesadumbrado y solo porque con su boca se maldicen. Hablando de los demás, hablando del prójimo, en lugar de llevarlo a las rodillas y orar. Porque cuando Dios te muestra algo, es para que ores por él o por ella, quien sea. Esa es la iglesia. No es para ponerse a hablar ni criticar, ni menospreciar, ni tasar a nadie, ni juzgar. Porque con la misma vara que juzgue será juzgado. Alaba, lo dice la palabra. Así que tenemos que despertar, pueblo. El enemigo quiere dividir la iglesia y usa esas herramientas si tú se lo permites. Así que hay que tener visión de lo que nos está diciendo el profeta Isaías. Fíjese que él nos da aquí un ejemplo de tallas de madera o de yeso. Y eso es similitud de la imaginación que el creyente tiene cuando usa el intelecto y empieza a calcular las cosas con su pobre mente finita. Las cosas de Dios. En lugar de someterse en obediencia, empieza a calcular el conocimiento que tiene. ¿Sabes qué? Yo siempre le digo a ustedes, por cuanto más sé que no sé nada. Si alguien se creyó grande, acuérdese que es más pequeño que una pajita de polvo que con sus manos nos cogió. Alaba al rey si puede. Así es que es el mambo. No es de otra manera. No es de otra manera. Mire el versículo 22 y 23 es interesante porque vemos que Dios está por encima del mundo y de la humanidad. Pero nosotros tenemos que despertar esta realidad y someternos a la palabra de Dios sin cuestionamiento. Entendiendo que Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Y esto es importante
Porque cuando Él te está diciendo el ciclo de la tierra, no te está hablando de un área geográfica, te está hablando de que todo se circunscribe a 360 grados. Y Él cubre la totalidad de los 360 grados que nosotros podemos entender, pero al fin y al cabo hay más de 500,000 galaxias que están dentro del punto de la circunferencia de 360 grados. Espérate, 360 grados significa dominio total y absoluto de todo lo que existe. Te lo voy a dar, van a ir con mucho diccionario. Eso es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque eso lo que significa es dominio total y absoluto de todo. No se mueve nada si Él no lo permite. Nada ocurre sin que Él no lo sepa. Lo que va a ocurrir mañana, ya Él lo sabía. Ese es el Dios que le servimos. O sea, que cuando tú observas todo esto, la pregunta es, ¿por qué yo estoy preocupado? Si Él lo sabe todo. Yo tengo que preocuparme de yo cumplir con la palabra en obediencia. Eso es lo que tengo que preocuparme. Y hacer lo que Él me dice que tengo que hacer. Lo demás, Él lo hace. Y lo bueno de esto es que cuando tú vives en esa confianza, todo lo que tú haces es prosperado. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por experiencias de todo tipo? Y todo el mundo me dice, no, pero es que ya Él se va a morir y no hay más nada que buscar. Pero Dios dice, dile que viva por el poder de mi palabra. Y vive. Es que tenemos que despertar esta realidad. O sea, tú no te puedes conformar con una pequeña mente que crees que sabe, cuando sabes que tu mente no sabe nada. Ni siquiera puedes creer en lo que estás mirando con tus ojos, porque eso realmente es parte de la mentira. No, porque yo vi que es azul. Y cuando tú miras la profundidad no era azul, era como un violeta. Pero cuando buscas la profundidad no era violeta, era negro. Y cuando buscas la intensidad del color, entonces, es negro. O sea que esto no es lo que Dios quiere para mi vida. Y despiertas a la realidad, sabiendo que la realidad existe solamente en el blanco y el negro. Y Él usa el negro para denunciar lo que no le agrada a Él. Y Él usa lo blanco para denunciar la pureza y la integridad. Porque Él le plació hacerlo así. Pero nuestra mente tiene que entender que no hay términos medios. Vivimos ahora en una sociedad corrupta de valores que los términos medios, como tú sientas mejor, te están bien. Y tenemos que aceptarlo como por bueno. ¡No! ¡No! Lo que es pecado, punto y se acabó. Dale un aplauso al Señor si se lo va a dar con ganas. Y tenemos que denunciar esas verdades. Porque me dice la palabra que nada inmundo subirá a los cielos. Por eso hay que tomar la Santa Cena pura y limpiamente, almáticamente, para que prospere en nosotros y pueda ser abierta nuestros ojos a lo que no ha sido abierto. Y podamos ver lo que nos vemos. Y podamos entender lo que no entendemos. Y podamos escuchar lo que tenemos que escuchar correctamente. Y podamos interpretarlo en nuestra mente correctamente. Porque al fin y al cabo no es nuestra mente, es la mente de Cristo en nosotros. Si nosotros no entendemos esto, hermano, vamos a seguir en la pobredumbre de la gente de allá afuera. En iglesias muertas. Por eso no es importante la religión, sino la relación con Dios. Es lo importante aquí. La intimidad con Dios. Versículo 27 al 31 es interesante porque nos está hablando que Él tiene el camino escondido para nosotros, pero también está escondido para los que se pierden. Porque los que no conocen al Señor, pues obviamente tiene el camino escondido, no sabe para dónde va. Y son como el viento que sopla para lado y lado y cambia según Él entiende que es correcto y como mejor me parece, como mejor bienestar me convenga. Cuando tú pones los intereses del intelecto del hombre primero que a los de Dios, y usualmente es dinero, fama, fortuna y falda, te pierdes. Pero cuando tú pones a Dios primero, Dios sabe de qué tenés necesidad y te multiplica lo que te ha de faltar y te da rebosantemente de todo, no de algunas cosas, de todo para que puedas dar. Porque esa es la abundancia del poder de Dios sobre sus hijos.
sea que cuando nosotros entendemos la profundidad de todo esto, nos estamos dando cuenta que hemos desperdiciado nuestra vida en muchas boberías, en muchas idioteces que no nos llevan a ningún sitio. Y nos perdemos en eso, hermano, y se nos va la vida. Se nos va la vida. Y el versículo 30 y 31, para entrar a la predicación, nos da una intención clara de que cómo se pierde el tiempo y qué es lo que hacen. Porque nos habla de la juventud. Todos cuando fuimos jóvenes éramos ignorantes, no creíamos en nada, nos creíamos saberlo todo, teníamos fuerza por encima de todo y no recapacitamos. Dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. O sea, caer es similitud de vivir en el pecado. Pero los que tienen nuevas fuerzas, el 31, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como el águila. Es interesante porque cuando tú levantas águila, mira la sabiduría que Dios puso en ese animalito. Primero tiene un ojo que a 50 millas ve como si fuera a 3 pies de distancia. Ese es el ojo de Dios en nuestra vida. Segundo, levantan águilas y flotan con los aires. ¿Y sabes qué lo mueven las águilas? La mueven la corriente de los aires. O sea que Él utiliza las fuerzas contrarias para bendición propia. ¿Me está entendiendo? Y no se esfuerza. Él habla de las águilas. Él habla de las alas del águila. Y el águila hace así, como unos alerones, y baja y sube, y las curvea, y llega al sitio con la fuerza de la tempestad, del viento. Por lo tanto, tú vas a utilizar las fuerzas del enemigo para meterte con Dios. Y tú vencerás. Porque como la fuerza del águila, te levantarás. Y dice, correrán y se fatigarán, caminarán y no se fatigarán. Ese es el creyente, hermano. Él te está denunciando lo que ha de acontecer y te está llevando en el plan profético de bendición que Dios te quiere llevar. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo del 11. Vamos a ponerlo hasta el 6. No nos vamos a quedar con ese poquito, hasta el 6. Dice, por lo cual teniendo nosotros este misterio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayemos. O sea, tenemos la revelación del Espíritu. Y entonces Él te dice, a través de la revelación de mi Espíritu, vas a ver acontecer todo lo que va a ocurrir para que puedas ver mi gloria. Mire, una de las cosas importantes que el ser humano observa, cuando no tiene dinero, entonces aprecia lo que es el dinero. Pero si siempre lo has tenido, realmente no aprecia lo que vale el dinero. Porque el ser humano es así. Por lo tanto, hay que a veces a los hijos hacerlos pasar trabajo para que sepan valorar lo que tienen. Alaba. Dice, por lo cual teniendo nosotros este misterio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayemos. Ahora vamos al versículo 2 del capítulo 4. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucias ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¡Wow! Eso de por sí es una predicación. Pero lo que nos está diciendo ahí es que aquello que estaba subterfugiado, que por curiosidad nos quería llamar la atención, porque el ser humano, la naturaleza caída, le gusta ocultar lo que es oculto, le gusta palparlo, le gusta verlo, le gusta sentirlo. Es malo. Cójase un niño. No metas el dedito aquí que hay corriente. En ese receptáculo no lo toques. Tú das la espalda y no pasas 10 segundos y él va al corriente. ¿Por qué será? Porque la naturaleza caída te lleva hacia eso. Pero cuando tú tomas una conciencia de la realidad, ya entonces no permites que esa acción dinámica, humanística, intelectual,
desde el huerto del Edén, que ha sido heredada, tome lugar en tu vida. Porque ya tú eres una persona cambiada a Cristo. Ya tú has sido transformada 180 grados de lo que eras a lo que es. Por lo tanto, no vamos a volver a lo mismo. Tenemos que andar sabiamente con la dirección de Dios. Ni siquiera adulterando. Hay gente que acomoda la palabra para tener la iglesia llena. Y no te ofendas, porque si te está mala la palabra, no, yo no quiero eso, yo quiero que te sientes ahí, coja los diezmos, ven para acá. Maldito sea el hombre que hace eso. Porque ruina llama para su propia vida. La verdad hay que hablarle, hermano. Y al que no le guste que la verdad reciba, la puerta está abierta. Sí, Jesús se lo dijo a los discípulos. El que no le guste de ustedes, la puerta está abierta. ¿A dónde iremos sino a ti? La iglesia tiene que tener esa postura firme. Porque se trata de tu salvación, no se trata de cualquier cosa. Se trata de algo que tú y yo no podemos comprar. No, te la dan de gratis, pero porque has seguido el caballero de la cruz. Sigue diciendo el versículo 3. Pero si vuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. Es decir, si tú no quieres ver esta verdad, el evangelio va a estar encubierto, pero te vas a perder. ¿Me está entendiendo lo que está diciendo la palabra? O sea, yo te estoy diciendo la verdad, pero a ti no te da la gana de hacer eso como un estilo de vida porque crees tener razón, pues está encubierto para ti. ¿Me está entendiendo? O sea, tú estás entendiendo la verdad, pero es que tu ser interior guarda algo que no me agrada a mí, que te hace ver que esto no es verdad. Y por lo tanto está encubierto la verdad de tu vida. La gente quiere engañar a Dios, hermano. A Dios no lo engaña nadie. Tú puedes decir que tú eres el más santurrón, pero Dios lo ve todo. Y le revela a los pastores. Esa viejita que está allí y este viejito que está aquí. Todo es en favor de la iglesia. Me incluyo, porque tú sabes. Total, yo soy mayor, no se preocupe, ella es menor. Lo importante de esto es que veamos que todo está en favor de nosotros. Él quiere favorecernos y bendecirnos. Nosotros somos los cabezones. Vamos al versículo 4. En los cuales el Dios, fíjense que ese Dios está en letra minúscula. El Dios de este siglo cegó el entendimiento a los incrédulos. ¿Quiénes son los incrédulos? Aquellos que creyeron y decidieron no creer, pero están en la iglesia. Esos son los incrédulos. Otras versiones dicen el impío. Es lo mismo. Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, lo cual es la imagen de Dios. O sea, que si Él te está hablando la verdad y te la está dando, pero a ti te salió del fuero no creerlo, entonces, escucha bien, Él va a hacer que esa luz no te resplandezca. O sea, que su verdad no alumbre tu intelecto, ni tu mente, ni tu ser, porque tú no has permitido que la imagen que te creó tome lugar en tu vida. Entonces sigue diciendo el 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. O sea, no te estamos predicando palabra de hombre, sino Jesucristo como el Señor. Y nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. O sea, que yo te estoy dando la palabra del que te envié a morir en la cruz del Calvario por ti y por mí, para que tú entendieras un evangelio de salvación. Pero si tú no lo haces, entonces el evangelio, como dice el versículo anterior, estará encubierto en tu vida. O sea, que vas a convertirte en el caculo que le da la bombilla y no obtienes la salvación. Eso es lo que Él te está diciendo. Y mira el 6. Porque Dios, que mandó que las tinieblas resplandiese la luz, ahorita lo hablan de colores, blanco y negro, es que resplandeció en nuestros corazones
para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Cuando dice la faz de Jesucristo, hermano, escuche esto bien, es todo. Es todo. Porque Él es el que se lo merece todo por el Padre que lo envió a morir en la cruz del Calvario. Por eso es el que juzgará. El que conoce lo que tú pensaste, dejaste de hacer lo que tú quisiste, todo Él lo conoce. Y ese es el que te da el conocimiento para la iluminación de la verdad de la vida tuya. Porque todo es por Él y para Él y de Él, y por Él se sostiene. Cuando usted ve la grandeza que Él te está diciendo, me siento en el círculo de la tierra, la gente está pensando, no, porque la tierra ahora no es redonda, es plana. Eso no es. Lo que Él te está diciendo es que Él está cimentado en todo lo que existe por creación, hecha por Él. Porque todas las galaxias que no alcanzamos ni ver, ni entender, ni conocer sus nombres, ya Él les puso nombre. Y están todas contenidas en un círculo de 360 grados, para entender nosotros que la omnisciencia, omnipotencia y omnisapiencia de Él se manifiesta en todo el querer como el haber y en el entender para nosotros, si nosotros se lo permitimos. Él quiere dárnosla. O sea, la profundidad de esto es grande, pero solamente ha sido dada a aquellos que le han creído a Él y viven por Él. Por esto es importante que entendamos que la trascendencia del nuevo pacto que es Cristo Señor Jesús nuestro, nos da el fundamento para que nunca jamás nos desmayemos, nos preocupemos, nos desalentemos, nos sintamos derrotados, nos sintamos deprimidos, nos sintamos ansiosos, con miedo. ¡No! Si el que está contigo es más grande que todo. Fíjense que ese versículo 2 nos hace unas recomendaciones muy importantes. El versículo 2, pónmelo otra vez, por favor. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia. El intelecto del hombre quiere ser un artífice de la mentira con una apariencia de verdad cuando es totalmente falso. ¿Sabe lo que es eso? Muchos dicen ser pastores y no son pastores. Muchos quieren ser profetas y no son profetas. Muchos son apóstoles y no son apóstoles. Pero le toca al pueblo de Dios discernir quién es quién por la palabra de Dios. Por eso te dice, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, que la cambian a la forma que el hombre quiere para mantener la gente dormida en el pecado. Eso no es lo que Dios quiere, hermano. Sino la manifestación, te está diciendo, sino, o sea, cambia eso y entra a la manifestación de la verdad, recomendándonos que a toda conciencia humana. Y es interesante porque él llama conciencia humana. Mire, la conciencia humana, usted puede estar en el pecado que sea, puede ser el hombre más criminal que sea, puede ser el violador más malo que sea, pero hay una parte de su ser interior que está diciendo que eso está mal. Hay una parte que dice, no sé, pero... Y es malo el tipo, pero sé que algo pasa. Algo está mal. Mire, yo he tenido muchos relatos de historias de gente que ha atendido en consejería que me dice, y cuando iban a apretar el gatillo, yo dije, Señor, ayúdame. Y la persona bajó la pistola, porque era un cristiano arrepentido. Su conciencia se activó y no ejecutó el comando que carnalmente iba a hacer contra la persona para asesinarla. ¿Por qué ocurre? Porque la conciencia de la verdad delante de Dios se tiene que humillar. ¿Me está entendiendo lo que Dios está hablando, hermano? Esto es profundo, analícelo porque esto es para la iglesia. Esto es para que usted lo aplique para usted. Le dije una experiencia vivencial real. Hoy en día esa persona es pastor, está en la Florida. Pero es para todos nosotros. Es para todos nosotros. Si nosotros vemos y sabemos que esto es una realidad, entonces ¿por qué no estoy intronizando a Cristo en mi vida? ¿Por qué no le estoy correspondiendo a Él en espíritu y en verdad? ¿Por qué no estoy siguiendo la dirección de Él? ¿Por qué razón? Porque no tengo una conciencia clara. O porque soy cabezón.
como el caculo que le da la bombilla. Tenemos que autoexaminarnos, hermano. Isaías 55, versículos del 8 al 10. Nos da una receta para que entendamos esto, hermano. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo el Señor. O sea, que lo que tú crees que tú debes de estar haciendo, tienes que preguntarle a ver si eso es lo que Dios quiere que tú hagas. ¿Estoy yo en el camino de lo que tú dices que tengo que hacer o voy a hacer lo que me parece que yo tengo que hacer? Y sigue diciendo el 9. Porque son más altos los cielos que la tierra. Así son mis caminos, más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. O sea, que si tú vas a entender lo que tienes que hacer, tienes que escudriñar la mente de Dios para que la revelación venga a tu vida, para tú hacer lo que Dios dice que hay que hacer. Porque ese camino es dado para los que han creído. No es andar por el conocimiento de la palabra de Dios y lo que yo entiendo que ahí dice, no. Es que Él, a través de esa palabra, Él te va a revelar la profundidad del conocimiento para que tú actúes conforme a su voluntad. Porque de otra manera, si vas a usar esta palabra literal, vas a estar señalando y enjuiciando a la gente. Dios no te llamó a eso. Dios te llama a que entres en la profundidad de esta palabra para que entiendas lo que está diciendo esta palabra como hoy la estamos hablando aquí. Vamos al 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. ¡Wow! Esto es grande. O sea, ¿qué te está diciendo? Como yo te estoy diciendo mi palabra, no hay forma que no ocurra. Es como dice la palabra. Y va a prosperar por lo que ha sido enviada. Pero también riega la tierra y te hace germinar y producir ¿qué? La semilla. ¿Cuál es la semilla que nos está dando que germina? La palabra. Esa es la semilla. Y entonces te dice, semilla al que siembra, para que siembres a otro esa semilla y pueda comer el pan de mi verdad, que es la palabra de Dios. O sea que la semilla que va a estar sembrada en nosotros es la que va a dar frutos apacibles de justicia y de salvación. Y es la que Él quiere que nosotros estemos hablando y llevando a cabo, para que otros puedan conocer esta verdad. Por lo tanto, nos está hablando de que los planes que Dios tiene para nuestra vida son planes perfectos, pero están revelados en su palabra. No está en otro sitio. Por lo tanto, esto es una verdad en acción dinámica y activa en tiempo presente para cada uno de nosotros, hermano. Fíjese que Isaías 55:10, que está puesto ahí, dice que la fe de nosotros apoya el cumplimiento de la palabra de Dios en nuestra vida. O sea, que lo que nosotros hemos creído de la palabra se va a cumplir en nuestra vida cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, como está escrita. Por lo tanto, nunca vivamos por las circunstancias, ni por las cosas que nos den de noticias, ni creamos a muchas mentiras que estamos escuchando todos los días de nuestra vida. Consultemos a Dios. Fíjese que es importante nosotros tener la habilidad para perseverar y permitir que el Espíritu Santo de Dios nos guíe a toda verdad. No utilicemos el intelecto, no utilicemos los estudios académicos. En un momento hay que utilizarlos para ayudar a la gente, pero que sea Dios quien diga esto es lo que vas a hacer. Porque nosotros necesitamos depender de Él en todo momento. Y fíjese que cuando Él nos está hablando en esta profundidad, aprecie usted que el Señor usa como un refugio, amparo y fortaleza todas estas adversidades para que nosotros creamos una dependencia absolutamente de Él. Cuando nosotros creemos y hacemos valer esa dependencia de Él, entonces estamos confiando en aquel que puede hacer la justicia a favor de nosotros de cualquier juicio que tengamos que ver.
y que la ira de Dios que se va a derramar sobre los impíos no recaiga sobre nosotros. Automáticamente, eso es algo que ha de venir ya determinado por Dios. Fíjense que cuando nosotros verdaderamente nos damos cuenta de lo que es esta justicia, no nos queremos despegar de ella. Pero si no la vemos o estamos titubeando o queriendo vivir en dos aguas, no la estamos viendo y nunca la veremos. Mateo nos habla de unas personas que decían que hacían el bien, pero tenían su foco puesto fuera de Jesús. Y él le dijo claramente: apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. ¿Y sabe por qué Dios los hizo? Por amor a aquel que recibía el milagro, por amor a aquel que necesitaba la liberación, pero no por la persona que él utilizó. O sea que debemos procurar ser vasos de honra todo el tiempo. Porque Dios te esté usando como te esté usando, no creas que ya eres salvo y ya se acabó. No, te equivocaste bien duro. Apártate de mí, hacedores de maldad. Solamente te honraré cuando tú me honras a mí en espíritu y en verdad. Así es que tiene que ser esto, hermano, no hay de otra. Isaías 65, versículo 11. Vemos unas promesas y planes de Dios que nos da cumplimiento a todos nosotros en nuestra vida. Dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo, y ese yo debería estar escrito en letra super mayúscula, quiero, que es Dios, y será prosperada en aquello que para lo cual la envié. Fíjense que esto es verdaderamente cimentado en un conocimiento de una verdad, y Él te lo está dando en el punto de vista físico para que entendamos que así como la lluvia cae de las nubes y sube otra vez en forma de vapor y vuelve el ciclo dinámico y activo, la dinámica y activa de los tiempos es la que nos toca vivir a nosotros para entender que en esa dinámica activa de los tiempos se cumple la palabra de Dios. ¿Pero por qué tiene que ser así? Para que aprendamos que en esa dinámica y activa de los tiempos Dios se va a glorificar para que tú y yo le conozcamos a Él en espíritu y en verdad. Si no es de esa manera, no lo vamos a ver. Si no vamos a tener adversidades y dependamos de Él, no lo vamos a ver. Si tenemos adversidades y queremos resolverlas, no lo vamos a ver tampoco a Él. Pero cuando delegamos en Él, porque el amor dice que es sufrido, que es benigno, que todo lo entiende, que todo lo puede. Cuando verdaderamente le amamos y le obedecemos sin cuestionamiento, cuando venimos a buscarle en espíritu y en verdad, así me duele hasta dentro del pelo, ¿qué estamos demostrando? Que le amamos. Y Dios te va a honrar como tú le honras a Él. Porque eso es lo que quiere el Señor, que le sirvamos en espíritu y en verdad. Fíjense que el versículo de Hebreos 12, de 2 a 3, te llama a que corra la carrera de la fe, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Fíjate que esto es importante que lo entendamos, hermano. El diablo no puede obligarte a hacer nada que tú no quieras. Pero si tú haces lo que Dios quiere, entonces tu fe va a ser probada. Y el que va a ser probado y consumir esa fe es Cristo Jesús, el Dios que tú le sirves. Pero Él te está dando a probar esa adversidad y esas pruebas y esas circunstancias adversas para que tú conozcas la grandeza de la abundancia del poder de Dios sobre tu vida. Porque no lo vas a conocer si todo es peaches and cream. No. Tú lo vas a conocer en medio de la adversidad cuando vas a aprender a depender de Él. Y entonces vas a conocer la grandeza de Dios y entonces le vas a amar de verdad. Porque no hay otra forma. Y lo grande de esto es que para todos es igual. Todo el mundo tiene que pasar por el mismo proceso, hermano. Aquí no hay un nene más bonito, ni que tenga doctorado en teología, hermano, no, nada que ver. Todos van a pasar por el guayito. Para que aprenda que el verdadero amor echa fuera todo temor. Cuando entendemos esa profundidad,
Entonces nos gozamos en medio de la tribulación y tú abres los brazos y dices, Señor, ¿qué tú quieres que yo aprenda? Venga la prueba y alábala si puede. Porque es ahí que se aprende, hermano. Es que ahí que se aprende. Si nosotros tenemos esa actitud correcta, entonces vamos a caminar en el poder de Dios de lo que significa esa cruz. Porque es necesario que el pueblo muera, que la semilla caiga a la tierra y muera, para cuando germine dé frutos apacibles de justicia. Por eso Él dijo en la cruz, completado es, o sea, el plan lo terminé completo. Ahora nosotros tenemos que hacer ese plan en nuestra vida. Por eso cada vez que vienen con muchas situaciones, yo le pregunto, ¿cuántas veces al día tú lees la Biblia? Bueno, tú sabes, los domingos. Ah, los domingos. Qué bueno. Aliméntate una vez cada 7 días a ver dónde tú vas a estar. A ver si esa carne se va a sostener. Ah, no, pero tú sabes, no, yo lo sé. Yo lo que quiero es que tú lo veas. Y dice, este tipo no está fácil. Sí, porque vienen a consejería a convencerme a mí de que tienen lo correcto y que el otro es el que está equivocado. O la otra. Mano, que pasan cosas y pasan cosas. Y son gente que dice que, bueno, predican la palabra, imagínense. No voy a decir más nada. Versículo 3. Es importante, dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. O sea, mira lo que yo hice con mi hijo, mira que te di lo mejor que yo tenía, mira que decidí encarnarle en un cuerpo similar al tuyo para ir a morir en la cruz y viví 33 años sin pecar con todas las circunstancias que tú estás viviendo. Y Él murió limpio, puro y sin mancha y nunca pecó. Y tuvo todas las dolencias que tú tienes. Y pasó todas las emociones que tú pasas. Y pasó todos los rechazos que tú has pasado. Y pasó todas las depresiones, las ansiedades, los miedos, las angustias y las hambres que tú pasaste. Pero no pecó. Y teniendo todo poder para resolver las cosas, no lo utilizó. Mas se sometió a aquel que los llamó. A Dios. ¿Nosotros nos estamos mirando a la luz de esa cruz en medio de la adversidad? ¿O nos andamos quejando y criticando y hablando y peleando? Y volvemos otra vez al ejemplo del cálculo. Cuando te canses me avisa. Y no avanza tu ministerio. Y no te llenas de autoridad. Y sigues perdiendo el tiempo en cosas afuera. Porque todavía entonces el evangelio está encubierto para ti. ¿Y por qué está encubierto? Porque te dio la gana a ti. Porque no lo buscaste. Porque Él sí te lo quiso dar. ¿O no dijo, completado es en la cruz del Calvario? O sea, mi obra está perfectamente terminada. ¿Buscamos nosotros terminar la obra en nosotros? De Él. ¿O nos queremos acomodar? Como me vea más bonito, como a mí me guste, como yo me sienta más cómodo. Eso no es. Tendremos tiempo para ponernos cómodos cuando estemos en las mansiones celestiales. Allí será diferente. Sí, Señor, déselo para el Señor, claro que sí. Así que cuando miramos a Jesús, todas las demás cosas son pequeñas y mínimas. Pequeñas y mínimas. Cuando miramos a Jesús, vemos a través de la resurrección que todos los imposibles son posibles. Nadie creyó que Él iba a resucitar, pero Él sí lo dijo. Para que hoy tú puedas, con esa misma visión y entendimiento de la verdad, puedas resucitar a una nueva vida en Cristo Jesús. Él quiere que te ciñas de poder y autoridad. Él quiere que te empoderes de lo que es el poder de la cruz. Él quiere que mires esa cruz como una bendición suprema. Y cada vez que tengas una adversidad, cada vez que tengas un problema, cada vez que tengas lo que sea, mires la cruz. Y sepas que eso es lo más grande que en tu vida pudo haber pasado. Y sepas que ahí está la bendición de tu salvación.
y sepa que servirle a Él es un privilegiazo, porque es parte de nuestra propia salvación. Déselo al Señor, claro que sí. Y con esto quiero cerrar porque me lo dio el Señor de madrugada y no sé si te lo puse, creo que no te lo puse, pero de todas maneras Romanos 8:2. Romanos 8:2 dice, porque la ley de la vida en Cristo Jesús. Ah, sí, lo tiene ahí, qué bueno. Porque la ley del Espíritu de la vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Mire, el nuevo pacto que la iglesia neotestamentaria vive, que somos el que estamos viviendo ahora en la actualidad, nos da la libertad, nos da la autoridad y el poder para vencer a Satanás en todas las vertientes. Por eso Él tiene que levantar la iglesia al cielo para que el anticristo se pueda manifestar. Significa que tu iglesia, yo como iglesia, todos como iglesia, tenemos una autoridad suprema que no nos damos cuenta de la autoridad que tenemos. No, la iglesia tiene que levantarse en esa autoridad y poder para reclamar la autoridad que ya Dios depositó en los hijos de Dios mediante la revelación del Espíritu Santo en nosotros. Esto nos da a nosotros la autoridad legítima para ejercer el poder de Dios sobre la faz de la tierra. No es como tú pienses que tiene que hacer, sino dependiendo de Él para hacer lo que tenemos que hacer. Porque cuando Él te dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, no es la ley de los hebreos ni de los judíos, la vida en Cristo, Colosenses 2:14, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, Colosenses 2:14, que cuando te está diciendo la vida en Cristo, la ley del Espíritu de la vida en Cristo, dice, mira lo que te está dando claramente. Y el 15 también, anulando el acta de los decretos que había contrario a nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz. Y el 15 te sigue diciendo, y despojando ¿qué? Los principados, las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. O sea, que los derrotó a todos. ¿Habrá algo que tú te vas a enfrentar que Dios que tú le sirves no pueda derrotar? ¿Habrá alguna enfermedad que tú tengas que el Dios que le servimos no la pueda libertar? ¿Habrá algún obstáculo que el Cristo que tú y yo le servimos no lo pueda quitar? No existe. No existe. Mira, sigue diciendo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Se olvida en la muerte en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a verlo ahí. El 16. Esto es grande, hermano. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuantos días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Vamos a seguir, al próximo. Porque había una discrepancia en cuanto al servicio. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. Ok. Fíjate que Él te sigue diciendo, vamos a seguir por ahí completo. Yo me salí completamente de lo que Él me había dado, porque quiere que el Espíritu quiere que usted se empodere. Él lo que nos está diciendo aquí es que todo es la sombra de lo que ha venido. O sea, todo lo que tú estás viendo, toda la manifestación de mi poder, es la manifestación del cuerpo de Cristo en plena ejecución de autoridad y poder para vencer todo lo que tiene que enfrentar. O sea que nos está diciendo, mira, todo lo que está pasando, todo lo que te vas a vivir, ya yo lo gané para ti. Mira el 18. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad. O sea, que cuando tú no eres humilde, sino altanero, orgulloso, como decimos los profesores, sabiondo. Ni se lo diría así, sabiondo. Y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Entonces estás despreciando la grandeza de su poder, que es para nuestro propio bienestar. ¿Me entiende?
Ahí es donde nosotros tenemos que entender que a veces no recibimos porque hemos sido hinchados de vanagloria. La duda es vanagloria. Santiago dice que la duda es semejante a la del mar que va y viene, pero no se puede detener. Por lo tanto, tú tienes que detenerte en la verdad absoluta que es Cristo Jesús, que es nuestro amparo y fortaleza en medio de la tribulación. Pero si no nos detenemos en ese palito de la seguridad de Cristo, en la roca que es firme, que nos hace un detente, aquí es que te tienes que parar, aquí es que te tienes que sostener, y esto es lo que tienes que proclamar y mantenerte firme ahí, entonces perdemos las bendiciones. ¿Por qué? Porque no le hemos creído a aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere librarte de lo que te está azotando. Dios quiere que entres en la paz y gozo. Dios quiere que tú seas sanado. Pero antes de recibir una sanidad física, tienes que sanar tu alma. Porque Dios no trabaja en alma sucia. Dios quiere que seas limpiado. Tú dices, pero es que hay gente en la calle que yo lo doy. Sí, pero esa gente se entregó completo y almáticamente fue limpio y recibió la sanidad. La mujer del flujo de sangre. Y los propios discípulos, pero ¿cómo tú me vas a preguntar, maestro, que quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Virtud salió de mí. Pero, maestro, si la multitud te aprieta, ¿quién te ha tocado? Pues esa mujer le creyó a Dios, se arrepintió del pecado después de tantos años y esa prueba de estar sangrando por tanto tiempo, que eso debe ser horrible, fue lo suficiente para reconocer al maestro. Y tan solo lo que hizo fue tocar el borde del manto, ni siquiera le habló una palabra. Pero él reconoció que virtud salió del manto de él. Así Dios quiere tocar tu vida para sanarte. Porque virtud sale del manto cuando tú le crees a Él. ¿Tú estás arrepentido realmente del pecado? ¿Tú estás en la mejor disposición de servirle a Él y buscarlo en espíritu y en verdad? ¿Tú quieres la bendición suprema de que lo que nadie te puede dar, Él sí te lo puede dar? ¿Tú estás dispuesto a recibirlo? ¿Estás conforme a la voluntad del Padre? Reconoce que la palabra infalible de Él, que prospera para lo que ha sido enviada, y no puede retornar atrás vacía, porque Dios es Dios de toda creación y de toda bendición, te la quiere dar. ¿Tú estás dispuesto a recibirlo? Ahora la pregunta es, todo el mundo va a decir que sí. ¿Qué estás dispuesto a darle a Él? Esa es la pregunta. ¿Estás dispuesto a servirle en espíritu y en verdad? Porque el sello es hasta la eternidad. Y ahí es donde nosotros tenemos que analizar. Si quiero, lo voy a hacer. Y me atrevo a decirle, como dice Colosenses, ¿dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? Lo que te molestaba, lo que te perturbaba, lo que te despertaba, aquello que no puedes alcanzar. Y le puedes decir, se olvida la muerte. O sea, eso es nada. Resucito en el poder de Dios. O sea, cuando tú entras a esa dimensión, entonces no hay obra de maldad que pueda detener tu bendición. Y eso es lo que Él quiere que veas hoy. Dáselo al Señor, claro que sí. Recuerda estas palabras. La fe ve lo que tú no ves. La fe toca lo que tú no puedes tocar. Y la fe es dueña del imposible. Si tú tienes fe, esas tres cosas se van a cumplir a tu favor. Y sin duda tendrás éxito pleno. Y oramos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Hoy vamos a orar por tus necesidades. Vamos a orar por tus problemas. Vamos a orar por tus imposibles. Y mire,
Es más, no tengo ni que tocarlo, usted lo va a recibir ahí. Este es el momento. Este es el momento. Aquellos que quieran, el Señor me dice que hay que renovar el pacto. Así que vamos a repetir esta oración. Siga conmigo. Señor Jesús, en este momento, abro la puerta de mi corazón para que tu Espíritu Santo venga a morar en mí a tal magnitud que yo pueda, Señor, ver con tus ojos, pensar con tu mente, hablar con tu boca, escuchar con tus oídos y sobre todo amar con el corazón que tú me amas. Perdona mis pecados, como yo también perdono a los que me han ofendido. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y dame la salvación. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Padre, yo corto toda herencia espiritual que en el pasado vinculaba a tus hijos al reino de las tinieblas, lo corto con la tijera del Espíritu Santo de Dios. Y el hombre fuerte que había tomado lugar en su vida, lo ato, lo reprendo y lo echo fuera de su vida ahora. En el nombre de Jesús, se va fuera de su vida ahora. En el nombre de Jesús te vas al mismo abismo y sin retorno. En el nombre de Jesús. Y ahora, Señor, te pido que sean libertados y sanados. Ahora mismo, toda enfermedad almática primero que estaba operando en sus vidas, queda atado, reprendido, anulado y deshecho en el nombre de Jesús ahora. Tócala. Ahora se va. Toda sintomática neurológica se va fuera. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Créalo y recíbalo ahora mismo. Presente todas las enfermedades que tenga. Toca y sana, Señor. Toca y sana. Quita las dolencias. Quita las dolencias. Quita toda inflamación. Ahora mismo, en el nombre de Jesús se va. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús se va. Y los que están por internet, ponga la mano sobre el iPad ahí y reciba. Si hay alguien comunicando que esté enfermo, ahora mismo, reciba sanidad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahí está. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias por la sangre de Jesús, Señor. Gracias por la sangre de Jesús. Gracias por tu sangre, Señor. A ti damos la gloria y la honra, porque esa sangre nos depura y nos limpia, no solamente del pecado, sino de toda enfermedad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Den un aplauso al Señor.